En La Pastora hay noches en las que Caracas parece apagarse desde adentro. No es un apagón común, sino algo más profundo. Los sonidos se apagan, el aire se espesa y hasta los pensamientos se vuelven lentos. Mi abuela decía que eso ocurría cuando la muerte caminaba sin apuro por las calles viejas. Yo me reía hasta la madrugada en que escuché al carretón. Era noviembre y la neblina bajaba desde el Ávila como un manto sucio que se pegaba a los techos coloniales. A la 1:47 de la madrugada ocurrió algo extraño. Todos los perros del barrio dejaron de ladrar al mismo tiempo. No fue gradual, fue absoluto. Ese silencio repentino me despertó con una sensación de alarma que no supe explicar. Minutos después llegó el sonido. Primero lejano, casi confundido con el viento. Luego claro, inconfundible. Ruedas de madera crujiendo contra piedra, lentas, pesadas, como si cada giro arrastrara siglos de cansancio. No era un carro, no era un camión. Era un ruido antiguo, fuera de lugar. Me acerqué a la ventana con el corazón golpeándome el pecho. Recordé las palabras de mi abuela. Si escuchas ruedas de noche, no mires. Si miras, te ve. Aún así, corrí la cortina apenas lo suficiente. El carretón descendía por la calle empedrada sin caballos ni faroles. Era largo, negro, cubierto por una lona oscura que se movía lentamente, como si algo respirara debajo. No hacía más ruido que el de las ruedas. A su paso las luces parpadeaban y el aire se sentía vacío, como si alguien hubiera retirado el calor del mundo. El carretón se detuvo frente a la casa de los Romero. Don Ernesto había estado perfectamente bien esa noche. Había conversado con nosotros horas antes. El carruaje no golpeó la puerta ni emitió sonido alguno. Solo esperó. Durante esos segundos sentí un zumbido dentro de la cabeza, como susurros que no llegaban a ser palabras. Luego siguió su camino, perdiéndose calle abajo, en dirección a la iglesia vieja. Al amanecer la noticia corrió rápido. Don Ernesto había muerto mientras dormía. El médico habló de un infarto, pero algo no cuadraba. Su rostro quedó rígido, con los ojos abiertos y la boca torcida, como si hubiera visto algo imposible justo antes de morir. Pensé que había sido coincidencia. Me equivoqué. Durante las semanas siguientes, el carretón volvió a escucharse, siempre de madrugada, siempre con ese mismo sonido seco. Siempre se detenía frente a una casa distinta y siempre, al día siguiente, alguien moría. Viejos, jóvenes, incluso personas que no estaban enfermas. Hasta que una noche, el sonido se detuvo frente a mi casa. Sentí un frío que no venía del aire. Me obligué a mirar. La lona del carretón se levantó apenas y lo que vi no fueron cuerpos. Fue oscuridad profunda, interminable, como un pozo sin fondo. Y desde ese vacío, algo me observó. Esa noche no morí, pero entendí la verdad demasiado tarde. El carretón de la muerte no viene por quien va a morir, viene por quien ya fue marcado. Coro es una ciudad donde el polvo no solo cubre las casas, sino también los recuerdos. Las paredes coloniales guardan un calor viejo, espeso, y cuando el viento sopla por las calles angostas, parece arrastrar lamentos que nadie quiere escuchar. Mi bisabuelo, que fue sacristán durante más de 40 años, decía que Coro no estaba construida sobre tierra firme, sino sobre promesas rotas y muertos mal enterrados. Yo escuché por primera vez del carretón de la muerte en boca suya. Decía que no siempre se dejaba ver, pero que cuando lo hacía era porque la ciudad había sido contada otra vez. No entendí esas palabras hasta la noche del gran apagón. No había luz en ninguna parte,
La luna iluminaba el polvo suspendido en el aire como si fuera ceniza. El calor era tan denso que costaba respirar. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido seco, hueco, repetitivo. Ruedas de madera rodando sobre adoquines antiguos, lentas, deliberadas, como si cada vuelta tuviera un propósito. Desde la esquina de la calle Zamora apareció el carretón. Su madera estaba vieja, resquebrajada, cubierta de símbolos tallados, cruces torcidas, números coloniales, marcas que parecían nombres raspados con rabia. No llevaba caballos, no llevaba faroles. Aún así, avanzaba. El conductor iba encorvado, cubierto por una túnica gris manchada de polvo. Donde debía haber rostro, solo había sombra compacta, una oscuridad que no reflejaba la luz de la luna. Al pasar frente a mi casa, sentí un mareo repentino, como si algo hubiera sido retirado de mí sin tocarme. El carretón se detuvo frente a la casa de los Lugo. Nadie salió, nadie rezó, nadie se atrevió a mirar. En Coro, fingir que no ves es una forma antigua de sobrevivir. A la mañana siguiente, la madre de la familia apareció muerta en su cama. No había signos de lucha ni enfermedad evidente, pero en el centro del pecho tenía una marca circular, perfectamente definida. La huella de una rueda antigua, hundida en la piel, como si algo invisible hubiera pasado por encima de ella. Movido por el miedo, comencé a revisar archivos viejos de la iglesia. Encontré registros del siglo XVIII que hablaban de un carretón utilizado para recoger cuerpos de herejes, ajusticiados y víctimas de epidemias. El último conductor había muerto sin confesión, maldiciendo la ciudad y jurando que seguiría cumpliendo su labor, incluso después de la muerte. Desde entonces, el carretón aparece cuando Coro calla demasiado. No siempre se detiene frente a una casa. A veces solo pasa y deja algo atrás. Las paredes comienzan a crujir por las noches. Las cruces se inclinan solas. Los sueños se llenan de ruedas girando sin fin. Mi bisabuelo tenía razón. El carretón no viene a llevarse solo a los muertos. Viene a reclamar lo que la ciudad nunca dejó ir. En los llanos venezolanos, el silencio no es tranquilidad, es aviso. Los viejos siempre decían que cuando el viento se detiene y los grillos callan, no hay que moverse, no hay que hablar, y mucho menos mirar el camino. Algo anda suelto cuando la sabana se queda muda. Yo aprendí eso demasiado tarde. Trabajaba como vigilante nocturno en una carretera secundaria de Apure, una de esas vías largas y rectas que parecen no terminar nunca. No había pueblos cerca, solo sabana abierta, cielo inmenso y oscuridad absoluta. La noche en que escuché al carretón de la muerte eran exactamente las 3 de la madrugada. Primero fue el silencio, total. Ni viento, ni insectos, ni animales. Sentí un vacío extraño en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto inútil. Entonces llegó el sonido. Ruedas avanzando lentamente, marcando un ritmo imposible. No levantaban polvo, no golpeaban el asfalto, pero estaban ahí. Era el mismo crujido viejo de madera cansada que no debería existir en medio de una carretera moderna. El carretón apareció frente a mí, como si siempre hubiera estado ahí. No proyectaba sombra, no reflejaba la luz de mi linterna. Era largo, oscuro, cubierto por telas negras atadas con sogas viejas. Los bultos que cargaba parecían moverse levemente, como si algo debajo respirara con dificultad. No había caballos, no había ruido de pasos. El conductor estaba de pie, inmóvil. Su cuerpo era alto, delgado, cubierto por una túnica oscura que se confundía con la noche. Donde debía estar el rostro, solo había oscuridad, una negrura tan profunda que dolía mirarla.
El carretón se detuvo justo en medio del camino. Sentí que algo dentro de mí se rompía lentamente, como si recuerdos que no eran míos se colaran en mi cabeza. Entierros improvisados, gritos ahogados, cuerpos cubiertos de tierra roja. Entendí que el carretón no llevaba muertos. Llevaba memorias de muertes que aún no ocurrían. El conductor descendió. No movió la boca, pero su voz resonó directamente en mi mente, fría y segura. Este lugar ya fue contado. Luego volvió a subir y el carretón avanzó, perdiéndose en la oscuridad sin dejar rastro alguno. Al amanecer, seguí con mi turno intentando convencerme de que había sido una alucinación. Pero esa misma tarde ocurrió un accidente, exactamente en el punto donde el carretón se había detenido. Un choque brutal. 2 muertos. Días después, otro accidente. Luego, otro. Siempre en el mismo tramo. Los viejos del lugar lo confirmaron sin sorpresa. El carretón había marcado la tierra. Cuando eso ocurre, el camino queda condenado. No importa cuántas veces lo arreglen, no importa cuántas señales pongan. La muerte vuelve porque ya fue anunciada. Ahora sé la verdad. El carretón de la muerte no persigue personas. Persigue lugares donde la sangre aún no ha caído, pero ya fue prometida. Y cuando la sabana calla, yo ya no vigilo el camino. Solo espero no volver a escuchar las ruedas.